Hola, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Ya, listo. Bien, vamos a reiniciar nuestras clases después de este recesito que hemos tenido y vamos a continuar teniendo mañana, ¿no? Está bonito así. Bueno, un poquito para recordar, estamos en la parte económica financiera de un proyecto. Hemos estado indicando de que esta parte la hemos dividido en dos. Una que la llamamos el estudio económico financiero, ¿no?, que corresponde a la determinación de las inversiones, ver cómo financiamos esas inversiones y la proyección de ingresos y costos. Y la otra es la parte de la evaluación del proyecto. Bien, estamos nosotros, hemos terminado la anterior clase de ver la primera parte, ¿no? La parte de lo que es el estudio económico financiero. Entonces, permítanme, estoy compartiendo algo con ustedes. Mi pantalla, creo, ¿no? El estudio económico financiero, ¿por qué me sale? Me está saliendo vacío. ¿Ven algo ustedes ahí? No se De ve. momento no, Lisa. Ahí está mi equipo para este Windows 11 para actualizando. Me están viendo en este momento, ¿sí, no? ¿Sí? Sí, Lisa, a usted. Espérenme un momentito. Vamos a... Voy a abrir nuevamente el documento. No sé qué está ocurriendo. Ahora lo he abierto nuevamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora sí, ¿no? ¿Se está viendo ahora? Sí, Sí, Lisa. se ve. Bien, entonces indicamos de que esta parte última, la parte de elaboración financiera, la hemos subdividido en dos: el estudio económico financiero y la elaboración del proyecto. El estudio económico financiero tiene estos tres componentes: las inversiones, el financiamiento y el proyecto y la proyección de ingresos y costos. Cabalmente hemos ya visto la proyección de ingresos y costos y hemos repasado también con ustedes la parte de lo que es la elaboración del cuadro de pérdidas y ganancias, ¿verdad? O sea, la elaboración del cuadro de pérdidas y ganancias, cómo se lo debe elaborar. Este es un resumen de lo que es el cuadro de pérdidas y ganancias. Todos los ingresos que tiene el proyecto, sin IVA, todo esto neto de IVA, se le restan los costos operacionales. Son los costos fijos, los costos variables. Y luego también se le restan los impuestos indirectos, como el IT efectivamente pagado. Entonces, el ingreso menos los costos menos los impuestos indirectos nos da un resultado antes del IUE, o resultado imponible, base imponible del IUE. A este resultado o base imponible le aplicamos el caso de Bolivia, el impuesto a las utilidades o de rendimiento, como se conoce en otras partes, es el 25%. Le aplicamos el 25% a esta base imponible y tenemos el resultado neto. ¿Sí? Entonces, de esa manera se tiene que elaborar el cuadro de pérdidas y ganancias. Vamos a verlo, ese es el concepto general. Vamos a verlo un poco al detalle. Con nuestro ejemplo que estamos siguiendo, entonces, tenemos aquí un estado de pérdidas y ganancias. Todos los ingresos netos de IVA,
le restamos los costos operacionales. ¿Cuáles son los costos operacionales? Los costos variables sin IVA, menos los costos fijos sin IVA, y también le restamos el impuesto a las transacciones, o sea, los impuestos indirectos. Silencio, por favor, hay un micrófono por ahí. El resultado que vamos a obtener de hacer esa diferencia de los, repetimos, ingresos, menos los costos operacionales, menos los impuestos directos, como estas transacciones, tenemos un resultado imponible. Al resultado imponible se le aplica, en este caso, la tasa del impuesto a las utilidades, que es el 25%, y obtenemos un resultado neto. ¿Alguien tiene alguna duda o una pregunta? Todos estos datos vienen de los ingresos proyectados y los costos proyectados. ¿De dónde vienen los ingresos proyectados? Ah, ya lo habíamos elaborado al detalle. ¿De dónde vienen los costos proyectados? Lo tenemos al detalle, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos, en nuestro trabajo práctico operativo es copiar todo esto y ponerlo en nuestro resultado. Por favor, hay un micrófono que está activo. Justiniano Núñez, Jimmy Justiniano Núñez, lo silenciamos. Ok. Ok, ¿está entendido? Entonces, el concepto global, este estado o resultado proyectado es un estado financiero obligatorio a efectos tributarios. O sea, toda empresa tiene que elaborar para efectos tributarios, mostrar aquí todo lo que son los impuestos, más que todo el cálculo de la base imponible del impuesto a las utilidades. Se lo elabora en función a las disposiciones, digamos, tributarias que existen. En este caso, el reglamento al IUE, reglamento del impuesto a las utilidades. En términos generales, toda la parte, digamos, financiera de un proyecto debe elaborarse en función a las normativas tributarias vigentes en cada país, ¿no? ¿Ok? ¿Está entendido entonces en términos generales? Ingresos netos de IVA menos costos operativos netos de IVA menos el impuesto a las transacciones nos da un resultado imponible. A ese resultado imponible, ay caramba, disculpen, ese resultado imponible le aplicamos el 25%, que es el impuesto a las utilidades de la empresa, y tenemos el resultado neto correspondiente de cada gestión, año a año, proyectado. ¿Alguna pregunta en términos generales? ¿Cómo se debe elaborar la estimación de un estado de resultado? ¿Está claro? Vamos a ir así, haciendo siempre las preguntas. ¿Está claro, no es verdad? Bueno, ahora, ¿cómo lo elaboramos? Un poquito más al detalle, entrándonos. Hay que sacar los IVA, porque los IVA no son parte del estado de resultado, ¿verdad? Los IVA no son parte. El IVA es un impuesto que no le afecta a la empresa. La empresa actúa como agente de retención, ¿ya? Es una cuenta de balance, no es una cuenta de resultados. Entonces, si tenemos proyectados nuestros ingresos, le aplicamos el IVA, el 13%, ¿no? Y ese 13%, entonces le restamos a los ingresos brutos y tenemos los ingresos netos. ¿Ok? Estos impuestos representan un débito para la empresa, o sea, una obligación que la empresa tiene que devolver al fisco, entregar al fisco, porque la empresa es un agente de retención. Así como le genera, digamos, un débito IVA, también todas las compras con factura, hablemos más popularmente, le generan créditos IVA, o sea, montos financieros a favor del proyecto. Y lo que hacemos nosotros, digamos, estos son los montos totales que hemos hecho la proyección de los costos, por ejemplo, gastos generales,
2.000, ¿no? ¿Verdad? 2.000 son los mismos montos que tenemos acá. Lo que hacemos es identificar acá cuáles son los ítems que son adquiridos por la empresa con factura. O sea, sabemos que una empresa o un proyecto puede, digamos, aplicar esos costos en un estado de resultado siempre y cuando lo justifique a través de la justificación son las facturas. Entonces, gastos generales, por ejemplo, entendemos que todos los gastos generales que realiza la empresa deberían estar facturados para estar incorporados en el estado de resultado. Lo que no nos generan, digamos, crédito IVA son los sueldos y salarios que están exentos del IVA y los intereses, ¿verdad? Porque todos los demás tienen IVA. ¿Cómo calculamos el ingreso? El costo variable total aquí sin IVA, bueno, restándole al costo variable con IVA total que tenemos acá, el costo bruto, todos los créditos IVA que tenemos acá. ¿Y cuáles son los créditos IVA? Todos estos ítems que hemos identificado como IVA que generan el 13%. ¿Ok? Entonces, nuestro costo variable sin IVA es el costo variable bruto con IVA menos los IVA, tenemos el costo neto. De la misma manera hacemos lo mismo para los costos fijos que lo hemos calculado y lo tenemos acá brutos todavía, ¿no? Tan brutos quiere decir que tienen de por medio está el IVA. Identificamos lo que tienen, lo que no generan IVA, sueldos y salarios, nuevamente, los intereses y las depreciaciones, ¿no? Las depreciaciones. ¿Por qué las depreciaciones? Porque las depreciaciones, disculpe un momentito, porque las depreciaciones pues es un costo contable, ¿verdad? Es un costo contable que quiere decir que hemos realizado ya, digamos, el gasto correspondiente en un inicio, las inversiones iniciales. Tenemos las inversiones iniciales. Entonces, las inversiones iniciales ya le hemos deducido el IVA. Y las depreciaciones no es nada más que la recuperación de esta inversión inicial, ¿no? A través de la depreciación. ¿Ok? Entonces, no tiene IVA. Ahora, el impuesto a las transacciones es el 3% de los ingresos brutos que tiene la empresa. Ingresos brutos. ¿Ok? Y en este primer año hacemos la operación para determinar el resultado imponible. Volvemos a repetir, ingresos netos menos costos operativos netos, o sea, sin IVA, menos el impuesto indirecto, en este caso es el IVA, y tenemos como resultado de esas diferencias el resultado imponible o resultado bruto que se conoce. Les aplicamos el 25%, siempre y cuando haya una utilidad positiva, o sea, un resultado positivo, y tenemos el resultado neto. ¿Alguna pregunta sobre cómo calcular el resultado neto de la primera gestión o el año 1? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué dijo que no se colocaba el débito IVA en el estado de resultado? Porque el IVA, la empresa actúa o el proyecto actúa como un agente de retención. Un agente de retención. No es un costo para la empresa. Así está estipulado. ¿Ya? No es un costo para la empresa. Los contables dicen, el crédito IVA, débito IVA son cuentas de balance, no son cuentas de resultado. Ahora, el crédito IVA o débito IVA tiene que ser considerado en el flujo de caja. Ya lo vamos a ver eso, el flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos más crédito IVA, pues va a ser un flujo positivo. Si tenemos menos crédito IVA, va a ser un flujo negativo. ¿Ok? Entonces, el saldo es lo que la empresa, digamos, debe cancelar al fisco. Si ustedes se remiten a la norma tributaria correspondiente al IVA, van a ver, digamos, eso, ¿no? O sea, hay que aplicar la normativa tributaria vigente. Bien. Bueno, el IT tiene un tratamiento, digamos,
especial en nuestro caso, en nuestro país, que quiere decir que el IT pagado en una gestión se puede compensar con el IUE, con el impuesto a la utilidad de la empresa de la gestión anterior. Para nuestra proyección, entendemos que si estamos en el año 1 operativo, que no hemos tenido todavía una gestión operativa anteriormente, ¿no? ¿Ok? Entonces, no hemos cancelado, en otras palabras, no hemos cancelado ningún IUE en la gestión pasada. Entonces, el año 2 sí, ya, ¿no? Porque ya hemos cancelado. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo del IT. De la misma manera, ingresos netos menos costos netos operativos, menos el impuesto de las transacciones. Fíjense que aquí el impuesto de las transacciones es un monto mucho menor que el anterior, sin embargo ha habido más ventas. ¿Pero por qué? Porque este es el efectivamente cancelado por el proyecto o la empresa, ya que ha compensado, en este caso, este monto de la gestión anterior de IUE. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en este año, la empresa debería haber cancelado como IT el 3% de este monto total. El 3%. Estoy calculándoselo. ¿Ah? Debería haber cancelado 7.200. Pero como canceló en la gestión anterior 6.882, entonces la diferencia es lo que efectivamente va a pagar o cancelar esta empresa o este proyecto en este flujo. 338. ¿Cómo se opera? ¿Cómo se hace operativamente? El IT es un impuesto mensual, ¿verdad? O sea que mensualmente las empresas van a la ventanilla de un banco, ¿no?, con su declaración jurada y le dicen, mire, esto es lo que en este mes he vendido y el IT correspondiente es tal monto. ¿Sí? Pero como esta empresa canceló 6.800 en este caso anteriormente, entonces tengo un saldo y cancelo lo que corresponde, la diferencia. ¿Okay? Al fin, la sumatoria de los IT a todo el año es 7.200. O sea que de los 7.200 menos lo que canceló anteriormente, solamente va a cancelar 338. ¿Ok? De la misma manera, podemos hacer para los casos anteriores. Lo anterior. Caramba, disculpen. ¿Por qué aquí cero? Porque el IUE que se canceló anterior es mayor que el IT de esa gestión. El IT es el 3% de 2.800. ¿No? El 3% de 2.800 es 8.400. ¿No? O sea, la diferencia que no se compensó va a favor del fisco. Por eso es cero. ¿Okay? O sea, de esa manera, digamos, es la normativa tributaria en nuestro país. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, digamos, del IT? ¿Está claro? Hay que remitirse al código, ¿cómo es? Al reglamento del IT. Cada impuesto tiene su reglamento. ¿Okay? El IUE tiene un reglamento donde indica qué se incluye y qué no se incluye dentro de los costos. ¿Alguna pregunta? Sí, podría explicar el tercer año. El tercer año lo mismo. ¿Cuánto de IT debería cancelar efectivamente esta empresa? El 3% de este monto, ¿no? ¿Verdad? De 280.000. Ese monto es 8.400. Es el 3% de este monto. ¿Sí? Entonces, va a la ventanilla del banco. Los primeros meses tiene suficiente, es suficiente, ¿no? Y hasta fines de año tiene suficiente porque el año anterior canceló 15.000 en IUE.
y 15.000 es mucho mayor que 8.400, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tiene mucho para compensar. Por consiguiente, el IT efectivamente pagado de esta empresa es cero. No va a pagar IT en este año. El saldo, porque no ha compensado todo, el saldo va a favor del fisco. ¿Okay? O sea, la operativa es esa, ¿no? Si ustedes están en una empresa, van a ver que mes a mes tienen que ir a hacer la declaración jurada, ¿no?, del IT. Y si tienen saldo del IUE de la gestión anterior, no pagan nada. Dicen, esto es lo que debería pagar, pero como tengo saldo, no cancelo nada. Ahora, si se sobrepasó, como en este caso, aquí, por ejemplo, en la sumatoria total, en el último mes, por ejemplo, ya no tiene saldo, porque ya utilizó todos los 6.800 y tantos del anterior mes, entonces tengo que cancelar, recién tengo que cancelar este monto de acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos, se trabaja el IT. Ahora ya yo lo he formulado, ¿no? Aquí no está formulado para calcularlo de una vez, ¿no? Si los ingresos de esa gestión multiplicado por el 3% fueran mayor que, digamos, el IUE de la gestión anterior, a ver, por ejemplo, aquí, fuera mayor que este monto de acá, entonces hay que hacer la instrucción que le damos en el Excel, ese impuesto multiplicado por 3, menos lo que se tiene. Caso contrario, ponga 0. O sea, es la instrucción, es la operativa, ya la fórmula. Bien. Bueno, el tema es de que este es el estado de resultado. O sea, como se lo elabora, los ingresos netos menos de cada gestión, menos los costos netos operativos, netos de IVA, ¿no? Menos el impuesto a las transacciones, nos da una base imponible, y a esa base imponible se le aplica el impuesto a las utilidades de la empresa. La diferencia entre la base imponible y el IVE nos da el resultado neto, pérdida o ganancia neta. Bueno, hasta aquí hemos terminado la primera parte, la parte de el estudio económico financiero. Inversiones, financiamiento, proyección de ingresos y costos, con su resumen en el cuadro de pérdidas y ganancias, estado de resultado proyectado. ¿Alguna pregunta nuevamente para pasar ya a otro tema? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a otro tema. Y el otro tema es cabalmente la continuación de la parte económica financiera, que es la evaluación del proyecto. Entonces, vamos a entrar a la evaluación del proyecto, o sea, al segundo punto, evaluación del proyecto. ¿Bien? Permítanme un momentito. Voy a poner mi punterito. Ya. Bueno, la evaluación del proyecto tiende a determinar, a calcular indicadores que podamos tomar en base a esos resultados, esos indicadores, digamos, una definición si el proyecto es factible o no es factible, ¿verdad? Pero hay dos tipos de evaluaciones del proyecto. Una, digamos, es una evaluación, digamos, desde el punto de vista de evaluar si un proyecto, digamos, tiene algún rendimiento sobre el aporte de capital de la empresa, de los socios, y otro es una evaluación que no toma en cuenta, digamos, los indicadores financieros, digamos, que nos están evaluando el lucro de la empresa.
¿verdad? Esos son proyectos de tipo, digamos, público o económicos sociales, como los llamamos. ¿Se recuerdan del primer capítulo? ¿No? El primer capítulo, el primer capítulo, o el primer tema que vimos de generalidades del proyecto. ¿No? En generalidades del proyecto estuvimos viendo de que hay proyectos públicos y hay proyectos privados. ¿Están recordando? ¿Están viendo, no, la lámina que estoy proyectando? Sí, Licen. Sí, ¿no? Los proyectos públicos no tienen fines de lucro, los proyectos privados tienen fines de lucro. Entonces, lo que nos referimos es que nosotros vamos a más específicamente ver la evaluación de proyectos de tipo privado. Porque los de tipo público lo podemos comentar muy rápidamente. ¿Ya? Vamos a ver. Lo que quería hacer era esto. ¿Cuáles son las diferencias del proyecto público y el proyecto privado? Caramba. Algo me está ocurriendo aquí. Ahora sí. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia está más que toda notoria en la parte del estudio de mercado y la parte cómo se lo evalúa, que es donde estamos nosotros entrando. En un estudio, en un proyecto privado, conocen ustedes, se elabora un estudio de mercado determinando la proyección de la oferta, la demanda, ¿no? Definiendo estrategias comerciales, precios y todas esas cosas. Y en la evaluación del proyecto, solamente en esta parte, en la evaluación del proyecto, se calculan indicadores financieros, como la TIR, el VAM, beneficio-costo, principalmente. Y en función de ello se toma la decisión si el proyecto es factible o no es factible financieramente. En un proyecto de tipo público que no toma en cuenta, digamos, el lucro, es sin fines de lucro, no se hace un estudio de mercado. Lo que se hace es un diagnóstico de la situación que se quiere cambiar, ¿no? Por ejemplo, en su momento dimos el ejemplo de una comunidad rural con condiciones de vida bien paupérrimas, ¿no? Bien delicadas, en otras palabras, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, las familias con ingresos netos cero, ¿no? Ingresos cero, alta incidencia en enfermedades, ¿no? La salud deteriorada, en otras palabras, y analfabetismo elevado, 100% analfabetismo, ¿no? Esas condiciones, ¿no? Se hace un diagnóstico, ver cuál es la situación y ese es el resultado. Volvemos a repetir, ingresos cero en la familia, enfermedades, digamos, endémicas en la población esa y analfabetismo en toda la población. Esa es la conclusión del diagnóstico, ¿no? Y el proyecto que se quiere implementar, llevar adelante para cambiar esa situación, mejorar esas condiciones. ¿Ok? Entonces, es lógico pensar que en ese diagnóstico o línea base o línea de dónde estamos partiendo, ¿no? Y qué es lo que queremos cambiar, se tienen que identificar algunos indicadores, ¿no? O parámetros que me muestren el cambio que ha habido con el proyecto. Entonces aquí se hace una evaluación con el proyecto. Porque si no hubiera este proyecto, las condiciones de esa población rural van a seguir siendo las mismas, las que hemos comentado. Entonces, el proyecto lo que pretende es cambiar esa situación, mejorar las condiciones de vida en términos generales, mejorar, digamos, los ingresos. Por ejemplo, para ello se tendrían que hacer proyectos, digamos, subproyectos de granjas agrícolas o cultivos, digamos, granjas agrícolas familiares o cultivos familiares para que esa población pueda tener ingresos. Se tendrían que hacer subproyectos ahí de
escuelas, ¿no? Y con su ítem correspondiente, ¿no? La escuela misma no sirve, ¿no? Tiene que tener sus profesores de por medio. Para el tema de analfabetismo, para el tema de salud, algo parecido, ¿no? ¿Verdad? Posta sanitaria o un pequeño hospital, ¿no? Para mejorarla, y todo un programa, digamos, de vacunaciones y otras cosas, de parasitaciones que tienen que tener de por medio. Entonces, ese es el proyecto que me va a cambiar las condiciones de vida, ¿no? O sea, al cabo de ciertos años previstos para el proyecto, 5 años, por ejemplo, y vamos a cambiar las condiciones y vamos a ver los parámetros, cómo han cambiado. De ser caóticos en un inicio, vamos a tener unos parámetros que van a mostrar cambio mejorable, sustancial que va a tener esa población. Entonces, de esa manera se evalúa el proyecto. Se identifican esos parámetros que podemos medirlos o cuantificarlos, ¿no? Para tener, digamos, el resultado. O sea, no hay ningún cálculo financiero de por medio. No vamos a calcular acá la TIR, el ban financiero del proyecto, ¿no? Vamos a calcular todos los costos que derivan de las inversiones, cómo vamos a financiar ese proyecto, con donaciones o con recursos, digamos, del Estado, y cuáles van a ser los ingresos que van a tener esos proyectos. Van a ser ingresos cero, pero por el otro lado vamos a tener, digamos, una cuantificación de costos, porque son costos operativos, cuánto nos va a costar los ítems de los profesores, los ítems de los médicos, los ítems o los costos de los programas, esos de vacunación, ¿no? Programas de desparasitación, etcétera, etcétera. En resumen, va a haber puro flujo de salida, ¿no? Puro flujo financiero de salida, nada de ingreso. Por consiguiente, el proyecto no va a mostrar una rentabilidad financiera, pero sí va a mostrar, digamos, los cambios que se esperan tener. ¿Está entendido? Esa es la evaluación, digamos, económica o social que se tiene que hacer en un proyecto de ese índole, de esa índole. ¿Está comprendido? Ahora, lo que nosotros nos vamos a abocar más, lo que nos vamos a abocar es mostrar cómo se hace la evaluación de tipo financiero, un proyecto. Y para ello... Le hice una pregunta. ¿Aló? Le hice una pregunta. Adelante. No sé si lo hemos tocado en la clase, el estado de flujo financiero. No, estamos entrando. Todavía no. Pensé Estamos que entrando. el flujo de caja. Lo que hemos visto anteriormente es lo que llamamos, aquí lo tenemos, el estudio económico financiero, que tiene 3 componentes: inversiones, financiamiento y proyección de ingresos y costos, con el estado de resultados proyectados, que es lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Lo que hemos explicado. Ahora, Okay. la segunda parte es la evaluación del proyecto. Y aquí vamos a hacer flujos, ¿no? Para calcular los indicadores financieros. Es lo que usted pregunta. Vamos a ver. Entonces, vámonos a la parte de evaluación, a la parte teórica de evaluación del proyecto, y después vamos a entrarnos un poquito a nuestra práctica con estas planillas que les hemos estado mostrando, ¿ya? Permítanme un momentito. Bien, entonces, para que entremos a la parte de evaluación del proyecto, probablemente tenemos que trabajar con flujo de caja, ¿sí? O sea, hay una evaluación financiera, una evaluación económica, evaluación social, teóricamente, digamos, estamos explicando, ¿no? La evaluación financiera identifica los flujos de caja desde el punto de vista del inversionista privado, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. El proyecto es evaluado desde la perspectiva de generar rentabilidad financiera. Permítanme un momentito, voy a ir comiendo. Ese es el objetivo, ¿no? Vamos a medir, digamos, unos indicadores financieros. Se suelen hacer 2 tipos de evaluaciones. Una
sin considerar un financiamiento externo y otro considerando un financiamiento externo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que, por ejemplo, lo que hemos visto hasta el momento, un listado de pérdidas y ganancias, donde hemos incluido, digamos, ahí todas las condiciones de créditos externos, o sea, los intereses por medio. Esa es una parte, ¿no? Estamos considerando un financiamiento externo. Y la otra es un supuesto, una suposición. ¿Qué ocurriría con el proyecto si este proyecto es ejecutado con recursos propios y sin ningún crédito, ¿no? Sin ningún financiamiento de tipo externo? Entonces se hacen los flujos de las dos formas. Ya lo vamos a explicar. Y el por qué también. El por qué. Entonces, esa es la evaluación financiera. La evaluación económica y la evaluación social, bueno, tienen el punto de vista de la parte económica, ¿no? Elaborar flujos desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad, ¿no? De la nación. Pero aquí no se toma en cuenta el efecto de redistribución del ingreso. En cambio, en la parte de evaluación social, sí, ¿no? La parte redistributiva. Pero esto teóricamente, ¿no? Prácticamente, en la práctica lo hacemos, digamos, de diferente manera. ¿Por qué? Porque la evaluación económica y evaluación social, la elaboración de flujos conlleva a que se trabaje con precios sombra, con precios sombra. Y los precios sombra son bastante complicados de calcularlo, de elaborarlo, y hay que permanentemente estar actualizando esos precios sombra, ¿verdad? Estas metodologías son una metodología donde uno puede manejar bastante ese tipo de información, podemos nosotros, digamos, lo que se hace en la práctica, al menos, digamos, muchas economías como la nuestra, es trabajar de la manera que le habíamos explicado anteriormente, definir ciertos parámetros, que es la base donde va a partir un proyecto de tipo económico-social, y mostrar los resultados finales a los que se quiere llegar. Por ejemplo, analfabetismo 100% en esta comunidad rural. Y con el proyecto, al cabo de 4 o 5 años, ese analfabetismo ha sido erradicado. 0, ¿no? Entonces son los parámetros. Ingresos de la población, 0, ¿no? Partimos de esa línea base, ese es el diagnóstico. Al cabo de 4 o 5 años, la población va a tener ciertos niveles de ingresos porque tiene huertos familiares, tiene, digamos, producción comunitaria que le va a generar ingresos, ¿no? En cuestiones, digamos, de salud, ¿no? Cuestiones, toda la población con enfermedades endémicas. En eso endémicas le metemos de todo, ¿no? Le metemos las enfermedades endémicas, digamos, bichos en los muchachos, o digamos, ¿qué es lo que nos da la bichuca? Nos da ¿cuál es la enfermedad de la bichuca? Chaga, chaguiento, etcétera, etcétera. Y a cabo de 4 o 5 años, ¿no? Nuestros niños completamente, digamos, limpios de todas estas enfermedades de los bichos intestinales que tienen. Yo no sé si digo bicho porque hay una enfermedad de corazón, o ese es otro ejemplo de las chagas, digamos, cabalmente, digamos, erradicado. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos, se muestra el impacto de estos proyectos de tipo económico-social, más práctico, más operativo. Y otra forma también es, aunque sean proyectos privados, los proyectos privados le piden también que muestre sus efectos de tipo económico-social, aparte de medir la rentabilidad, ¿no? Porque hay algunas líneas de crédito que así lo piden. Por ejemplo, líneas de crédito. ¿Qué quiere decir líneas de crédito? Viene, digamos, el Banco Mundial o el BID, dice, yo voy a dar estas líneas de crédito para apoyar el desarrollo de la industria, del agro, lo que sea, y en condiciones muy favorables, pero no me interesa tanto, digamos, que esté, digamos, el impacto, digamos, financiero. Mientras más lucro me muestre, no. Me interesa también, digamos,
ver qué aporte puede tener, digamos, estos proyectos a la economía, a la sociedad. Yo digo economía, digamos, cuando no hay redistribución, sociedad cuando hay redistribución, ¿no? Redistribución de esos ingresos. Y entonces, ¿cómo se acostumbra, digamos, a presentar esa evaluación de tipo económico-social en los proyectos privados, ¿no? Porque tienen una partecita? Bueno, demostrando qué bondades o qué beneficios está generando ese proyecto también a la economía de la sociedad. Por ejemplo, todo proyecto genera empleo. Entonces, ¿cuál es la generación de empleo? Demostrar los empleos directos e indirectos, ¿no? Es una forma de demostrar que también esta empresa no está lucrando el dueño del proyecto, que también está generando algo para la economía, ¿no? Generando empleo, por un lado. Otro de los temas es el valor agregado que está generando, digamos, este proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que de los insumos que está, digamos, utilizando, le está agregando algo más, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Eso, vámonos acá. Este es otro ejemplo de pérdidas y ganancias, de resultados. Los ingresos menos los costos, ¿no? El valor agregado lo podemos calcular acá, que todo lo que genera el proyecto, que es el resultado neto, los impuestos, por un lado, ¿no? El resultado neto y lo que es sueldos y salarios. Podemos sumarlo, ¿no? Porque eso es lo que está generando como valor agregado. Todo lo demás, todos los otros costos, son, digamos, valores agregados generados en otros sectores. ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿cómo calculamos el valor agregado de un proyecto sumando los sueldos y salarios, los impuestos y las utilidades? Ese es el valor agregado. ¿Ya? Inclusive aquí dice el gobierno, hay algunas, digamos, eh, algunas opiniones. Bueno, los impuestos es del gobierno, un valor agregado generado por el gobierno. Pero ¿quién genera esos impuestos? Es la empresa. Entonces, yo le asigno, digamos, como un valor generado agregado por la empresa. ¿Ok? ¿Está entendido? Entonces, una forma de mostrar, digamos, el impacto es el valor agregado, porque a la materia prima, a los insumos que estamos agregando un valor. A nuestra madera, si estamos produciendo muebles, estamos agregándole un valor. ¿Sí? Y el otro es, el otro indicador bastante utilizado es el aporte del proyecto al fisco. Se entiende, ¿no? O sea, ¿cuánto de impuestos va a generar este proyecto cada año y a lo largo de los 5 o 6 años, como dice aquí? ¿No? En ese caso es simplemente sumar los impuestos a las transacciones, impuestos a las utilidades, estos son, y el movimiento que hay en el IVA, el movimiento que hay en el IVA. ¿Por qué? Porque se entiende que el que redistribuye esos ingresos, todos esos ingresos esos impuestos van a ir al Estado, y el Estado es el responsable de redistribuir esos ingresos. ¿Qué quiere decir redistribuir? Ellos, de acuerdo a su política, ¿no? Económica, social, dice, bueno, estos son inversiones, esto lo vamos a redistribuir a través de bonos, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado tiene la función de redistribuir los ingresos. Entonces, la empresa, el proyecto, te genera los impuestos y esos impuestos son manejados, en otras palabras, por el Estado. Entonces, es otra forma de presentar, digamos, la evaluación social del proyecto, el aporte a la economía, a la sociedad, inclusive en proyectos de tipo privado. ¿Alguna pregunta? Bueno, vámonos entonces a lo que nos interesa, a lo que es cómo hacer la evaluación financiera de un proyecto. ¿Dónde estamos? Lo teníamos el proyecto y lo dejé de compartir. Ya, lo teníamos.
Bueno, entonces vamos a hacer la evaluación financiera de un proyecto. Pero para la evaluación financiera de un proyecto, como nos preguntaba su compañera, no hemos visto todavía flujo, entonces vamos a comenzar con eso. Para hacer la evaluación de un proyecto se necesitan los flujos de caja, los flujos de fondo. El flujo de fondo financiero. El flujo de fondos financieros, en términos generales, estamos en la parte teórica, ¿no? Digamos, me tiene que mostrar, o sea, sus componentes son los ingresos brutos del proyecto, o sea, los ingresos efectivos del proyecto, ¿no? Los ingresos efectivos del proyecto. El flujo neto de fondos es el resultado de comparar los flujos de ingresos y egresos del proyecto, en términos generales. ¿Sí? Efectivo. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra el flujo de caja. Esta grafiquita ya ustedes la conocen, ¿no? ¿Verdad? Al inicio estuvimos mostrando las etapas de un proyecto, o sea, los periodos que tiene un periodo preoperativo, otro periodo operativo. Y la terminología. Entonces, esto nos indica que, por ejemplo, este cero nos está indicando que hay un año preoperativo. 1, 2, 3, 4, n años son los años operativos. ¿Sí? Entonces, un flujo de caja es todos los ingresos en efectivo que va a tener el proyecto y nos muestra también todos los egresos en efectivo. Es prácticamente casi lo mismo que pérdidas y ganancias, el estado de resultados, pero con sus peros ahí porque hay unas cositas que hay que aclarar. El flujo neto de caja, lógico pensar que es la diferencia de los flujos positivos y flujos negativos que tenemos y nos da un flujo neto de caja. ¿Ok? O sea, gráficamente este es el flujo de caja. ¿Cuáles son sus componentes? Tiene 4 componentes el flujo de caja, ¿no? Tiene 2 componentes de egresos, que son los corresponde a la inversión y a los costos de operación en efectivo. ¿No? Y tiene como beneficio, o sea, como flujos positivos, tiene los ingresos de operación y el valor de salvamento o valor residual de la empresa. Si nos vamos nuevamente a nuestro gráfico, entonces tenemos las inversiones y los costos operativos, efectivos. Aquí no entran las depreciaciones, en otras palabras. ¿Ok? También aquí fíjense que en el cuadro de pérdidas y ganancias no estaban las amortizaciones de un crédito. Aquí entran las amortizaciones del crédito. ¿Sí? También no estaban metidos los IVA. Aquí tenemos que ver, ¿no? Si hay créditos, débitos, IVA. Todas esas cosas. Y tenemos como positivos, tenemos pues todos los ingresos positivos, o sea, efectivos, ¿no? Los ingresos operativos. Y al final vamos a tener, ¿no? Un valor residual de la empresa, en conjunto con los ingresos operativos y costos operativos netos, ¿sí, no? Netos. ¿Ok? Ese es el flujo de caja y así lo vamos a elaborar. Volvemos a repetir. Nuestro punto de partida es el cuadro de pérdidas y ganancias. Punto de partida. Para no repetir, digamos, todo ese cuadro grande, extenso como es el de pérdidas y ganancias, podemos partir de la utilidad neta, como vamos a demostrar. Entonces, el flujo de caja, sigamos con la parte teórica. Hay varias formas de construir de acuerdo al objetivo, ¿no? El flujo de caja, podemos medir la rentabilidad del proyecto, rentabilidad de los recursos propios invertidos, capacidad de pago, todo eso de acuerdo al objetivo, elaboramos nuestro cuadro de flujo de caja. Yo al menos conozco tres métodos de elaborar un flujo de caja, pero todos tienen que darnos el mismo flujo neto, ¿ya? Yo sé que ustedes han elaborado un flujo de caja, conocen cómo elaborar un flujo de caja, de repente lo que tenemos acá, digamos, difiere un poquito de la metodología, digamos, o el formato de elaborar un flujo de caja, pero el flujo neto tiene que ser el mismo. O sea, este
este valor tiene que ser el mismo. Cualquier método que utilicemos. Sigamos con la parte teórica de flujo de caja. Hay que elaborar o definir correctamente el horizonte de evaluación, que sería ideal, que debería coincidir con el horizonte de vida útil del proyecto. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ¿cuántos años voy a hacer, voy a tomar en cuenta para evaluar mi proyecto? Y acá habíamos comentado ya, ¿no?, al respecto. Oiga, para los proyectos tipo industrial, cada proyecto tiene sus características, pero en términos generales, para un proyecto de tipo industrial, 10 años, para un proyecto de tipo agrícola, unos 5 años, o para un proyecto de tipo comercial, entre 3 y 5 años, proyectos de infraestructura, así, 15 años, ¿no? A eso nos referimos el horizonte de evaluación del proyecto. Y otra cosa que tenemos, el flujo de caja se estructura en varias columnas que representan el momento que ocurren los ingresos y egresos efectivos del proyecto. Ese es el flujo, el concepto del flujo de caja, ¿no? Es el registro de todos los ingresos y egresos en efectivo, o sea, en el momento que ocurre. ¿Ok? Porque hay otros que no ocurren, por ejemplo, la depreciación, ¿no? La depreciación es un costo contable, ¿no? La depreciación es un costo contable, ¿sí? Aquí lo que efectivamente ocurrió es la inversión, ese es el flujo de caja. Si yo invertí, por ejemplo, $100,000 en activos fijos, como por decirle obras civiles, este es el flujo, ahí lo registro. Estos $100,000 en la parte contable me permite depreciar, recuperar la depreciación en el costo contable. Entonces, eso no lo debo tomar en cuenta, esa depreciación, como un costo, digamos, en efectivo, es un costo contable. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces, el flujo de caja es el registro sistemático de todos los ingresos y egresos en efectivo en el momento que ocurrió. En el momento que ocurrió. ¿Ok? Sigamos con la parte teórica. Este es un flujo neto de caja que vamos a volverlo a ver, ¿no? Más detalle con ese ejemplo que hemos estado identificando, ¿no? Tiene varias columnas y fíjense, a diferencia del de pérdidas y ganancias, el de pérdida y ganancia solamente está en toda la vida operativa, ¿no? En cambio, en flujo de caja tiene que considerar todo el horizonte del proyecto, incluyendo todos los años preoperativos. Voy a dejar este ejemplo para seguir trabajando con el anterior. Sigamos con la parte teórica, a ver qué nos dice. Valores de salvamento residual. El valor de salvamento residual es el que cuánto tenemos que poner en el último año que hemos indicado, cuál es el valor residual de la inversión. ¿Cuál es el valor residual de la inversión? Porque el proyecto va a seguir funcionando, ¿no? Va a seguir funcionando, va a seguir operándose. ¿Okay? Pero hemos cortado aquí, por ejemplo, en este proyecto 6 años. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos que evaluar, tenemos que calcular los resultados de este flujo neto. ¿Okay? Bueno, entonces vámonos con el valor de salvamento. ¿Cómo podemos nosotros evaluar, o sea, evaluar, digamos, en el último año, cuál es el monto de ese valor residual que le vamos a dar a nuestra inversión? Lo llamamos valores de salvamento o valor residual. Están asociados con los activos adquiridos por el proyecto. ¿Ya? Buscan reconocer el valor de los activos al finalizar el periodo de evaluación y se registran independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no se venda, ¿no? Se registran, ¿no? O sea, ya, contablemente, si se venden, hay que hacer toda una operativa contable porque esa venta también me genera impuestos y todo eso. Se registran independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no se venda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo tenemos ahí y consideramos que ese activo tiene un valor, se venda o no se venda. Hay 3 métodos para evaluar
los activos al final de la gestión. O sea, método para valoración de desechos, dice, ¿no? Lo residual. Le voy a cambiar un poquito. Si no es, permítame, si no es, tengo que dejar de compartir. Sigamos con lo mismo. Método para valorar el activo como valor de salvamento, valor residual del activo. Hay 3 métodos. 2 de ellos están relacionados con la valoración del activo. ¿En qué consiste? Hay un método contable y hay un método comercial. El método contable, el valor residual, es el valor de los activos de su adquisición menos la depreciación acumulada. ¿Ok? Y el valor comercial es el valor de mercado que tienen ese activo, más o menos el efecto tributario que pudiera haber. Eso consiste en que si yo tengo un valor, un activo que vale, digamos, 0, mi vehículo, ¿no, verdad? Ya lo deprecié completamente, valor residual. Y ese cacharrito lo vendo en $10,000, por ejemplo, un valor comercial. Esa venta tiene un efecto tributario, ¿verdad? Tiene un efecto tributario, ya sabemos, el efecto tributario es, si lo vendí, bueno, tengo yo aquí un IVA de que considerar, tengo un IT que considerar, tengo que, digamos, un IUE que considerar. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir esta parte y me voy a ir a nuestro ejemplo. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Se recuerdan ustedes que en el cuadro de depreciaciones están viendo, ¿no? ¿Están viendo la planilla financiera? Sí, licenciado. Ya. En el cuadro de depreciaciones me está indicando un valor residual. Bueno, el método contable es este. Se toma en cuenta el valor residual, ¿no? Contable. El método comercial es este otro. ¿Qué quiere decir este otro? Yo tengo mis activos, que a estos activos tendría que darle un valor comercial. ¿Sí? Ese valor comercial, por ejemplo, mi cacharrito, vehículo, que aquí tiene 0, vale 10,000, ¿no es verdad? Esta máquina de equipo, que aquí contablemente dicen 26, debe tener algún valor. Mi terreno, oiga, este terreno más bien no se va a depreciar, se va a apreciar, al menos en Santa Cruz, digamos, hay una apreciación tremenda de lo que es terreno, ¿no? Una plusvalía. ¿Ok? Tengo que aplicar, digamos, un método. Ahora, lo que más se utiliza es este valor, de valor contable, porque no es el correcto, no es el correcto, porque estamos viendo aquí que estos valores, digamos, residuales como vehículos, nuestro cacharrito puede valer algo, nuestras máquinas de repente tienen otro valor, el terreno tiene, digamos, más bien no los 30,000 iniciales que nosotros incluimos en él, sino ha ganado una plusvalía. Pero lo que más se utiliza es esto, que no es lo correcto, ¿no? Ni es lo más real. Lo más real en este caso sería trabajar con el valor comercial, pero conlleva a que uno tenga que hacer las evaluaciones. ¿Cuánto me podrá costar comercialmente este cacharrito, que ya tiene 0, que en un principio me valió 10,440? ¿Cuánto me va a valer? Entonces lo que se hace, digamos, aquí hay que hacer, digamos, una evaluación técnica comercial. Digamos, técnica comercial quiere decir una evaluación, digamos, que me permita decir cuánto podría costar este cacharrito en estas condiciones, ¿no? Y alguna sugerencia al respecto, si alguien quiere trabajar con ello, bueno, lo que se hace es ir al mercado
O sea, irse allá, ¿cómo se llama? Al cementerio de la Cuchilla, o cómo se llama allá, donde venden los vehículos, y comenzar a preguntar sobre vehículos que tienen estas mismas condiciones de uso. ¿Ah? O, no quiere decir eso, ir a donde le estoy haciendo la referencia, ¿no? Sino que hacer la investigación de cuánto podría valer uno de estos activos con estas condiciones de uso de 5 años. ¿Ok? Valorar, digamos, esta plusvalía del terreno. Y eso es un trabajito un poquito complicado. Por eso es que no se utiliza este método. No se lo utiliza mucho, pero es el más correcto. Es el más correcto. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Están entendidos entonces cómo valorar, cómo incluir el valor residual de los activos? Uno está en función de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor residual de los activos, que puede ser el valor contable, puede ser el valor comercial. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Aquí, volvemos acá. ¿No? Entonces, el valor de desecho, valor residual, los métodos en función del valor, de la valoración de los activos es el contable o el comercial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a estos dos métodos? ¿De dónde sacar este valorcito de aquí? Al final, valor residual, ¿de dónde sacarlo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, dicen. Ya. Dicen El que eso otro, se hace al final del año, o sea, al final de... al final, sí, ese valor residual se lo coloca al final. Después vamos a ver otro ejemplo. Ya, al Pero se lo final. coloca como suma. Claro, es un activo, es un flujo que suma, ¿no? Es un flujo positivo. Porque no estamos perdiendo, vuelvo a repetir, hemos cortado, ¿no?, la proyección de ingresos y costos a efecto de calcular, hacer un cálculo. Entonces, el proyecto va a seguir funcionando al futuro. Pero como hemos hecho un corte, ese funcionamiento al futuro decimos, este proyecto a este año no vale tanto. ¿Sí? Se lo coloca al final. Ahora, el otro método es valoración del flujo de caja. O sea, vamos a valorar este flujo de caja. ¿Cómo lo valoramos? Dice, eso se le conoce como el método económico. Es el valor de un flujo anual perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que este proyecto va a seguir generando un flujo. Un flujo. ¿Y cuál es ese flujo? Es esto de aquí. ¿No es verdad? Es la utilidad que ha tenido, o sea, este flujo de la utilidad. O sea, para calcularlo es esto de acá. El resultado neto, y hay que sumarle sí la depreciación, porque en el resultado neto estamos disminuyendo el costo contable de la depreciación. ¿Sí? O sea, es esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, este proyecto va a seguir generando, se asume que va a ser este mismo valor, los 106,000, ¿no?, de utilidad que hemos tenido el último año, pero como estamos hablando de flujo, estos son 106,000 más la depreciación, más la depreciación. Aquí es 58,000, dice. ¿Ok? Entonces, ese es el flujo que va a seguir generando el proyecto año a año. Año a año sigue perpetuamente. ¿Y cómo se lo calcula? Se lo calcula de la siguiente manera. Es un supuesto. Este monto dividido entre la tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno o costo, digamos,
de los recursos financieros. Supongamos que sea un 10%, entonces la suma de esto dividido entre 0 y 10 y me va a dar este monto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este flujo perpetuo de caja se lo considera como constante N años, indefinidamente, ¿no? Eso, ¿se acuerdan ustedes de matemática financiera? Eso es una anualidad, ¿verdad? Una anualidad. Y toda esa anualidad o flujo futuro, lo que se hace es valorarlo a el valor de este año 6. O sea, actualizar todos estos valores futuros al año 6. ¿Y cómo se lo actualiza? Dividiendo la anualidad entre la tasa de oportunidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de matemática financiera, no, verdad? Una anualidad, entonces, son los flujos futuros que van a ver y constante. Que para actualizarlo a este valor, lo único que hacemos es dividir un monto, no sabemos cuánto, sino dividir este monto entre la tasa de oportunidad. Vamos a hacer este ejercicio cuando estemos nosotros haciendo con la otra planilla de Excel, ¿ya? ¿Está entendido entonces los 3 métodos? Los 3 métodos es para ver cuál es el valor residual que va a tener la empresa. Puede ser métodos en función al activo, que son el contable y el comercial. El contable, aquí se pone el valor residual que está en los libros. Y el comercial, bueno, hay que darle una valoración comercial a esos activos residuales. Y el otro método es el valor, el método económico, de que me valora los flujos de caja. O sea, ¿qué quiere decir? Estos flujos de caja perpetuos que voy a tener en el futuro los tengo que actualizar a este año. ¿Y cómo lo actualizo? La sumatoria de los flujos que me da, digamos, el estado de pérdida y ganancia, pero corrigiendo que la depreciación es un costo contable, es el flujo neto, dividiéndolo entre la tasa de oportunidad de mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a los métodos para valorar, digamos, residualmente el valor de los activos? Bien. Vuelvo a repetir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Lo vamos a ver mejor cuando estemos haciendo ya el ejercicio en esa planilla financiera del Excel que hemos estado desarrollando. De esa manera, entonces, es importante volver a repetir que para valorar un proyecto hay que trabajarlo desde el punto de vista de flujos de caja. El cuadro de pérdidas y ganancias es, digamos, un primer, digamos, base de información o input, como podemos llamarlo, ¿no? Para no estar repitiendo, porque un flujo de caja es ingreso y egreso efectivo en el momento que se realizó. Y el pérdida y ganancia nos está reflejando eso. Pero ahí hay, digamos, algunos ítems que no corresponden, como la depreciación. Pero el flujo, el pérdidas y ganancias es incompleto, ¿no? Porque no me está reflejando qué ocurre con las amortizaciones. Las amortizaciones no es un costo, solamente son los intereses. Pero hay, digamos, que ver las amortizaciones del crédito, ¿no? Esa es una de las cosas que no me está reflejando, digamos, pérdidas y ganancias. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta para que finalicemos? Algo sobre los flujos de caja y la valoración residual de los activos. ¿Aló? ¿Está claro? Por mi parte no hay preguntas. Adelante. Por mi parte no hay preguntas. Ay. Pensé que había una pregunta. Entonces, cualquier cosa vamos a complementar cuando estemos haciendo ya remitiéndonos a la parte
del ejercicio ese de la planilla financiera, ¿ya? Bien, entonces nos despedimos hasta el próximo día miércoles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta